Muy buenas tardes, amigos. ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a su programa Esénciate Mujer. Recuerden que estamos en Alquimia en Movimiento y hoy es miércoles de Esénciate Mujer con Alita. ¿Cómo estás, Alita? Muy buenas tardes. Hola, mi bellísima Gaby, ¿cómo estamos? Pues yo estoy súper feliz porque el día de hoy tenemos un invitado con nosotros que, bueno, viene a regalarnos su conocimiento. Lo voy a presentar el día de hoy. Él se llama Martín de Jesús López Telles, antropólogo, Y educador educador, sexual. educador sexual, sí, pues el día de hoy lo invitamos justamente para platicar un poquito sobre esta parte de la sexualidad, un poquito sobre la relación entre la sexualidad y la antropología, esta parte de entre mitos y leyendas de la sexualidad. Entonces, pues bueno, Gaby, vamos a estar de manteles largos. Pues agradecida por la presencia, Martín, de verdad. Muchas gracias. Y bueno, Alita, comencemos con esas preguntas. Y invitamos a todo nuestro público, a todas las personas que estén ahí también, que por favor vayan enviando preguntas y con gusto las vamos a ir contestando, ¿ok? Así es. Pues Martín, me encantaría que pues te presentaras con nosotros, que empezáramos con escuchándote, qué tipo de preparación tienes, cómo fue que te inclinaste a esta parte de la educación sexual. Híjole, pues es toda una historia. Todo empezó en el CCH. Tuve una materia que se llamaba psicología, éramos un montón. Entonces, me acuerdo que para pasar el semestre teníamos que hacer una exposición en público en el auditorio de la escuela. Y el tema era sexualidad, precisamente yo no sabía ni qué era todo ese rollo, ¿no? Pero era un maestro excelente, el maestro Víctor Vandenbusch, me acuerdo que se llamaba este maestro, no se llama, ¿no? Ya no lo he visto. Un día que me lo encontré en el metro, le dije, me preguntó que por qué andaba yo en este rollo, y yo, pues por tu culpa, le dije, pues por otra cosa, ¿no? Entonces, dentro de los temas de sexualidad había aborto, había prostitución, virginidad, y había un tema que se llamaba machismo. Entonces recuerdo que yo fui el primer, bueno, escogíamos los temas y hacíamos equipos. Y resulta que dentro del tema del machismo yo era el único que lo tomó. Entonces yo le decía al maestro que me cambiara de equipo, ¿no? Porque pues yo era el único. Dijo, no, dice, tú lo agarraste, tú lo presentas. Y solo. Dices, más, yo te voy a apoyar. Y sí estuvo conmigo en la mesa ese día. Y curiosamente fue una mesa muy concurrida, estaba lleno el auditorio. Y, Wow. y fue una experiencia muy padre, ¿no? O sea, le decía yo a unos amigos ahora que yo creo que había dicho muchas sandeces en ese momento, Sí, pero claro. en ese momento, en ese instante nació la idea de la inquietud por la sexualidad. Me voy después a la Ok. Facultad de Filosofía y dije, no, pues como que no es lo mío, y terminé la escuela de antropología, estudiando etnología, la especialidad de etnología. Y andaba yo perdido allá por Oaxaca, en la Sierra Mazateca, pero ya andaba con esa inquietud, ¿no? Yo decía, no, es que como que hay que darle un giro a la antropología, ya basta de estar haciendo estudios de acá, no es que basta, sino que no me llenaba hacer estudios étnicos, ¿no? Y curiosamente, pues regreso de práctica de campo de la escuela de Oaxaca y me encuentro con un taller que se llamaba Sexualidad y Cultura. Dije, pues ese es el mío, ¿no? Y me metí, curiosamente eran puras mujeres. Eran un montón, era un grupo numeroso, me acuerdo, y éramos como 4 hombres, 5 hombres, no éramos muchos. Y yo cuando empiezo a ver esto, empiezo a hacer un proyecto de investigación y me doy cuenta que, pues, que de sexualidad yo no sabía nada, ¿no? Entonces, pues me metí a estudiar para educación sexual. En SOMES, en la Sociedad Mexicana de Sexología Humanista Integral, me metí, terminé, yo estaba fascinado, dije, no, eso es lo mío. Y pues hay un gran vínculo entre la antropología y la sexualidad. ¿Por qué? Porque la antropología estudia precisamente al ser humano, y uno de los aspectos importantes con los que nacemos y morimos es la sexualidad. Y se refleja en economía, se refleja en la forma de vestir, se refleja en la forma de hablar, se refleja en muchas cosas la sexualidad, ¿no?
Entonces es una cosa que nos intuye a todos los humanos. Y por eso me interesó meterme a la investigación de la sexualidad humana. Ahí es a grandes rasgos lo que empiezo a trabajar yo en sexualidad humana. Así es. Y bueno, como brevario cultural, ahorita que dijo mi querido Martín, CCH, él viene egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y el CCH es como la preparatoria, es el Colegio de Ciencias y Humanidades, y donde la verdad es que los que entran ahí, en ese colegio, literalmente van con toda la formación para investigar, porque es un lugar en donde les ayudan justamente a los jóvenes a fomentar el estudio, pero a la investigación. No es tan, no es tan didáctico, sino que realmente se genera el que el alumno sea autodidacta. Entonces es muy, muy bueno el CCH para aquellos que les gusta la investigación. Bueno, Sí, fue fundamental. totalmente. Pues, Sí. mi querida Gaby, viene esa pregunta. Fíjate, qué interesante, ¿no? Que así tú no sabías ni qué onda, pero eso fue lo que te hizo decidir, elegir estudiar esa carrera. Sí. Porque viste que era, pues, muy importante, que era necesario. Y fíjate qué padre que, como dices tú, es una buena combinación la antropología y la sexualidad. Ahora, me gustaría, Martín, que nos dijeras cómo es que desde la antropología se ve ese desarrollo que ha habido pues en la mujer, vamos a hablar directamente en la mujer, de cómo es que se puede ir viendo ese avance o esa involución, no sé cómo lo ve la antropología, respecto a la sexualidad ahora. Porque antes, recuerda, había grupos de mujeres que era como la sexualidad sagrada que ellos cultivaban en diferentes culturas, que eso se ha perdido y ahora se está volviendo a retomar. ¿Cómo lo ve la antropología? Mira, hay estudios de antropología especializados en sexualidad humana. Sí. Y uno de los campos importantes y para explicar la sexualidad precisamente es el campo de antropología de la mujer. Hay un campo de antropología de la mujer, hay campos de antropología y feminismo, y existen investigaciones muy interesantes de cómo explicar. Por ejemplo, yo cuando estaba en la escuela de antropología, tenía una compañera que ella hizo su tesis, al parecer, le perdí la pista y sería interesante buscar si existe esa investigación sobre la virginidad. Y su hipótesis era, la virginidad es biológica o cultural, ¿no? Entonces, desde ahí partimos de cómo la antropología aporta información para comprender nuestra cultura y otras culturas. Tienes razón, por ejemplo, en el caso de grupos étnicos en México, en los ñañús, que son los grupos huastecos en la parte de San Luis Potosí, Hidalgo, hay vestigios, por ejemplo, de este ritual de fertilidad, por ejemplo, ¿no? En la cuestión, por ejemplo, de que el objeto en el cual se hace el surco era una forma de pene. Ajá. Y entonces, esa era una parte sagrada precisamente porque era una cuestión del encuentro cósmico entre lo sagrado, entre lo femenino y lo masculino. ¿Sí? Entonces era la fertilidad. No es una cuestión así como lo han manejado algunos autores también de que no, que era un machismo. No, tenía que ver una lógica con el cosmos. Ajá, con el cosmos. De hecho, las divinidades, pues muchas divinidades son femeninas, ¿no? En el caso de nosotros en México, pues tenemos a la gran diosa que es de la tierra, que es la Virgen de Guadalupe ahora, y antes era Tonantzin, que es nuestra madre, ¿no? Es la madre de todos, ¿sí? O mi Perdón, madre. pero era como madre tierra o como madre tierra. Y mira cómo se ha ido distorsionando. Sí, sí, entran discursos después que empiezan a modificar
de acuerdo a sus necesidades políticas o económicas, los discursos, ¿no? Pero sí es esta parte de que el papel de las mujeres es ese precisamente, muy importante, porque es la dadora de vida, precisamente, ¿no? Y es el principio, yo decía a una amiga, pues es que la situación con las mujeres son el principio de vida. Ajá. ¿Sí? Ese es el principio de vida. Entonces es muy importante que desde la antropología te expliquen estos fenómenos, ajá, estas partes del comportamiento humano, y desde las mujeres es fundamental. Es fundamental. Y hay mucho trabajo en antropología sobre mujeres, ¿eh? Hay mucho trabajo, ¿ah? Muy interesante sobre esta cuestión de cómo han vivido las mujeres su sexualidad, su opresión, ajá, o han vivido diferentes. Hay muchos campos en los cuales hay que investigar sobre las mujeres en antropología. Y hay muchas compañeras que están trabajando temas de antropología sobre mujeres. Ajá. Oye, Martín, y bueno, Sí, hace rato comentabas que cuando tú iniciaste todo tu proceso de enseñanza en la parte de la educación sexual, elegiste un tema referente al machismo. sí. Y bueno, hoy actualmente, ¿consideras tú que a través de ya el avance de generaciones y demás, esto se esté radicando realmente o se está fortaleciendo más? ¿Qué está sucediendo con el machismo? ¿Qué está pasando? Porque esto también tiene que ver en la parte sexual de las mujeres. Y creo Claro, que también eso es muy importante. ¿Qué nos puedes claro. decir? Mira, yo digo que el machismo es un mal que tiene la virtud de adaptarse a muchas cosas. Ajá. Y no afecta nada más a las mujeres, también nos afecta a los hombres. Porque ayer, curiosamente, estaba yo viendo una película de esas viejitas una mexicana, creo que era, no recuerdo si era Clavillazo, y sale un actor, ay, ¿cómo se apellida ese señor? Bueno, ahorita recuerdo. Y están en una cuestión, discusión precisamente de unos hombres, ¿no? Y le dice el señor un hombre es hombre y siempre se defiende como hombre, aunque la muerte aunque se muera, ¿no? Y esa es una lógica masculina. Y como decía, perdón lo que voy a decir, pero como decía un antropólogo que investiga también sobre masculinidades, los hombres a veces nos ponemos a lo pendejo, ¿no? Porque la Sí, cuestión de demostrar claro. quién es más macho, ajá, pues me lleva a hacer estupideces. Alcohol, Ujú. altas velocidades, juegos de pistola. Entonces siempre tengo que estar demostrando quién es más macho, ¿no? Ahorita yo estoy haciendo un trabajo sobre la caballerosidad en el siglo XIX en la Ciudad de México. Estoy investigando sobre eso. Y he encontrado unas maravillas, porque estoy revisando la literatura del siglo XIX, y yo, mi idea, mi hipótesis es de que la caballerosidad es un machismo elegante. Ajá. La caballerosidad es un machismo elegante, ¿por qué? Porque lo que hace es, de alguna manera muy sutil, muy disfrazada, diciéndole minimizar a las mujeres. ¿Sí? Entonces, es minimizar a las mujeres. Esa es una de las cosas que el machismo no puede adaptarse a muchas cosas. El problema está que tanta violencia hacia las mujeres, precisamente, eso es una expresión machista, no es otra cosa. Y tiene que ver con ese poder, ese dominio masculino que se nos otorga culturalmente y no la creemos, ¿no? Somos superiores. Y entonces empezamos a, a Por bueno, ponerle Fíjate que, silencio a su celular, fíjate, apagó su cámara. Aquí está Martín todavía fíjate, con nosotros. sí, hablando de esto del machismo, sí, yo pude, Martín y Alita, pues ver un tipo de sí, machismo, se puede decir como que a mí me gustó, sí, fíjate. Yo tuve la oportunidad de estar en el Sáhara sí, y ves y te das cuenta cómo la figura masculina allá es una figura que no se ve en Occidente. sí, Aquí en Occidente es lo que se dice, se entiende el machismo por
la persona que minimiza a la mujer, Sí, que la humilla, que no. claro. Y allá no. Allá se ve un machismo en el que él, el hombre, te da esa protección, o sea, se siente así, ¿no? Como esa protección y ese machismo, ¿cómo te digo? Como limpio, como puro, Sí, como realmente el papel del hombre, invisible. porque obvio, hay hombre y mujer. Cada uno tenemos un papel, tenemos una misión que cumplir de acuerdo a nuestro, pues a cómo nacimos, naciste hombre, naciste mujer, Sí, ¿no? Y el papel, según las creencias, la tradición, la cultura, ¿qué viene? El hombre, pues es el que viene y que suple, el hombre es el que viene de protector, el hombre es el que te va a respaldar, el que te va a dar seguridad. sí, En cambio, ¿qué vemos en Occidente? Acá el hombre viene, embaraza a la mujer, se va, se olvida de que tiene hijos, la mujer es la que tiene que salir y agarrar el toro por los cuernos y enfrentar la vida como un hombre. sí, Entonces, eso para mí, eso que yo pude ver allá en el desierto, sí. a mí, wow, esto es lo que debería de ser de verdad el machismo en Occidente. Pues es que ninguno de los dos. Yo creo que debe Fíjate. haber una cuestión de equidad. Mira, curiosamente, en el trabajo que estoy haciendo, Ujú, empecé yo a investigar sobre la caballerosidad del siglo XIX, la aristocracia, ¿no? Entonces dije, mi pregunta era, ¿de dónde viene la caballerosidad? Ah, pues de la Edad Media, ¿sí? Y me remito a bibliografía sobre la Edad Media, esta cuestión del caballero, y es lo que tú estás diciendo exactamente. ujú, Esa idea del caballero medieval tenía que ser guapo, puesto y rico, ¿no? Y además romántico, ¿no? Y dentro de sus reglas era cuidar a los vulnerables, niños, niñas, ancianos y sobre todo mujeres. ujú. Ajá. Entonces, encuentro por ahí un texto, que Sí. se llama El Caballero Amoroso, no recuerdo el título, de Tita Burkhardt, un historiador, y él dice que esa idea de caballerosidad medieval tiene una influencia árabe. Ajá. Y que viene de los árabes, dice él. Ujú, ujú. Me falta argumentar más y confirmar eso, ¿no? Pero me parece que la idea es muy buena y es lo que tú estás diciendo. Exactamente, él pinta esa idea Y pues de allá pues esta, son árabes, o sea, tienen la influencia árabe, son árabes. claro, entonces esta parte dice, de hecho los primeros caballeros pues fueron árabes y tenían ese esquema romántico y había un libro de poesía que se llama El Collar de la Paloma, que era su base así como poética, ¿no? Entonces estos esquemas, cuando se van los árabes a España, que lo invaden 800 años, Ujú, ¿sí? Pues se llevan toda la cultura, ujú, ¿no? ujú. Y es una mezcla ahí, Sí, sí, ¿no? sí. Entonces, Bueno, nosotros... yo te hablo como mujer, ¿no? De eso que Ah, yo sí, vi, sí, sí, sí. a mí me impactó porque yo tenía otra idea de cómo es el hombre acá. Violento, Entonces vi más algo violento. diferente, claro. Dije, wow, o Sí, sea, claro. pero bueno, cada quien tiene, fíjate, eso es Sí, lo claro, padre, por su supuesto. punto de vista. Sí, es que es también esta cuestión del sentir, ¿no? Porque también las sutilezas, o sea, si también como estoy acostumbrado culturalmente a esta cuestión de protección y demás, bueno, pues ahí va. Pero hay que ver las limitantes también que puede tener. Curiosamente encontré una amiga hace algún tiempo y estaba platicando su historia, ¿no? Y me dice que se había casado con un árabe, ¿no? No recuerdo de qué país. Dice, y lo primero, después de que nos casamos, lo primero que fue, dice, préstame tu teléfono. Chin, le borró todos los nombres de hombre. Ajá. ¿No? Ujú. ¿Sí? O sea, nada más creo que le dejó el del papá. ¿Sí? Dice, entonces, esa cosa, dice, para mí eso fue un golpe. Dice, no te Un imaginas. control, ¿no? Ajá. Sobre la Sí, libertad de ese la mujer. control. A lo mejor no te doy un manazo, ¿sí? A lo mejor no te digo groserías, pero la sutileza está en que te puedo controlar y te Claro, puedo presionar, te puedo coercionar de otra manera. Ese es machismo también. Sí, claro, claro. por Ajá. supuesto, el control del hombre Entonces estoy sobre la mujer. demostrando mi superioridad, entre comillas, Ujú, sobre ti que eres mujer. ujú. Claro. Ajá. Oye, Martín,
Fíjate que Sí. ahorita me hiciste pensar justamente en esta parte de que el hombre a veces trata de controlar a la mujer de esa manera, pero, y pues sin salirnos del tema de la parte sexual, porque esto es muy importante de cómo la antropología ve la sexualidad, y bueno, el machismo tiene mucha relevancia en esto, pero ¿qué pasa con esas mujeres también controladoras? ¿Qué sucede con esta parte que también, o sea, se va al extremo completo de la parte femenina, del control hacia el hombre? Hay un discurso feminista y yo estoy totalmente de acuerdo con ella. Ahorita recuerdo su nombre. Ella plantea que el patriarcado, bueno, y Marcela Lagarde lo plantea así, que fue una de mis con la que empecé a estudiar en la ENA Antropología Sexual y Cultura, que es una de las feministas más connotadas, Marcela Lagarde. Ella dice, las mujeres también son patriarcales. Claro. Ajá. Entonces el patriarcado es un ente, ay, es que cómo puedo llamarle, Egregor. que baja como en cascada, Ajá. ¿sí? Y embarra a todos. ¿Sí me explico? Entonces, con la cuestión de mujeres que tienen poder, que tienen una cuestión de poder, pues someto. Entonces, una forma de poder dominar al otro desde un discurso patriarcal. ¿Sí me explico? Ajá. Sí, Entonces, totalmente. es algo que también es una cuestión de crítica, y el patriarcado no perdona, ¿verdad? O sea, esa parte de que las mujeres tengan poder, hay mujeres que tienen poder y dominan, someten, Sí, ¿sí? claro, Sí, sí. someten. Entonces, Hay que tomar en esa cuenta. parte, entonces no tiene que ver con la cuestión de género, sino con la cuestión del poder, ajá, porque el poder corrompe, ¿sí? El Así poder es. corrompe. Y, Entonces, cuidado con eso. Dice, y perdón, nada también, más, dice un filósofo, dice que hay tres cosas que pierden a los humanos, a la gente. Uno es la fama, otro es el dinero y otro es el poder. sí, ¿Ah? totalmente. Entonces, Así es. es eso. Sí, perdón, te interrumpí. Fíjense, no, no te preocupes. Fíjense que esta parte de que estamos platicando sobre que a lo mejor es eh, el machismo en el hombre y el control en la mujer, no hay que perder de vista que en la parte holística estamos connotados con la polaridad del femenino y el masculino. Y hay mujeres que son más, están inclinadas más a lo femenino, pero también hay mujeres que están más inclinadas a lo masculino. Y ese es justamente a veces lo que da ese pequeño indicio a lo mejor de control. Y también en el hombre pasa lo mismo. Hay hombres que están más inclinados a lo masculino y hombres que están más inclinados a lo femenino. Entonces, también ahí Según el, radica exactamente lo que estabas comentando con esta parte de la cuestión antropológica sobre las cuestiones del cosmos, sobre la energía, en el momento de la siembra, de que es el pene el que se introduce dentro de la tierra para que dé fertilidad, y la tierra es la vagina para que dé justamente ese fruto maravilloso, ¿no? Entonces, aquí también la energía de ambos, y tienes también mucha razón en esta parte de la equidad, en esta parte de tratar de que sea balanceada la situación y que no ni sea tan el control femenino y tampoco sea un tan control masculino. Entonces, exacto, yo te pregunto aquí con esto, mi querido Martín. Ah, tú como educador sexual, en la experiencia que tú tienes, ¿consideras que las mujeres hoy en la actualidad están ya en una totalidad abierta o todavía tenemos así como que estamos miedosas, estamos temerosas? O sea, ¿qué está sucediendo con la sexualidad de la mujer hoy en día? mira, yo siento que todavía hay miedo. Viendo esta parte del comportamiento humano, en el caso de México, tenemos todavía comportamiento del siglo XIII. ¿Sí?
Todavía hay, y un ejemplo, por ejemplo, yo una vez discutía con los compañeros del grupo de interpretación de sexología, yo les planteaba esto. ¿Cómo puede ser el control ideológico de la sexualidad de las mujeres? ¿Por qué? Llegan los españoles, ¿no? Y ahí los grupos mexicas eran muy controladores sobre eso, eran muy puritanos en la sexualidad. Entonces, por ejemplo, llegan los españoles y traen toda esta carga ideológica religiosa, de la virginidad y todo este rollo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay un movimiento marianista en el siglo XVIII, en el cual se registran 44 apariciones de vírgenes. Ajá. Y hay cuatro, pero cuatro ganan, ¿no? Que es la de Izamal, de Yucatán, la de Zapopan, en Jalisco, la de la Virgen de Guadalupe y la Virgen de los Remedios. Y la Virgen de los Remedios era una virgen española y la Virgen de Guadalupe, pues, lógico, después fue la mexicana, ¿sí? Entonces, a partir de ahí se crea un discurso de consexualidad hacia las mujeres. Se crean esas dos partes de la buena mujer, que es la María, y la mala mujer, que es la Eva. Ajá. Sí. Entonces, si vemos esta idea, por ejemplo, de la María, pues es la abnegada, la sumisa, la desexualizada, la deserotizada, ¿sí me explico? Y la Eva, pues es la gandalla, la puta, la sexualizada, la erotizada, La entre comillas, culpable, todo lo malo. la culpable de todo. La culpable, exactamente. ¿Sí? Que por cierto hay una novelita que la otra vez leí que se llama de Eva María, creo, y es una historia de una novelita muy interesante sobre cómo cambia ella la versión, de cómo habla desde Lilith, perdón. De Lilith, porque Lilith fue una mujer claro. desde desde Lilith Lilith. hasta María Magdalena, Wow. ¿no? Cómo reivindica ese derecho a las mujeres. Ajá. ¿Cómo se llama? ¿Es un libro? ¿Es una novela? Es una novelita. Y ¿Cómo se llama? ¿No te acuerdas? Consíguenos el El título nombre de esa novela. Te mando el título y ahí se lo compartes, por favor, a Gaby, ¿no? Okay. Sí, por favor. Porque no tengo ahorita el dato, ¿sí? Y entonces, esta idea precisamente de la María es la imagen de la buena madre. ¿Cómo deben ser las mujeres? Entonces, las mujeres que tienen o ejercen su derecho a su erotismo, a su sexualidad, a su placer, pues son malas. Pues claro, son las Lilith. Sí, son liberales. Son las Evas, ¿no? Son locas. Entonces, estamos hablando del siglo XVIII. Estamos hablando del siglo XVIII. ¿Sí? Fíjense nada más. Gente del siglo XVIII educa a gente del siglo XIX. Ajá. ¿Sí? Pues las abuelas, las madres que nacieron a finales del XVIII, pues fueron madres y educaron a las niñas de principios del siglo XIX, ¿no? Entonces vamos a ver cronológicamente qué distancia tenemos del siglo XIX. Bueno, de 1824, que es cuando nace este país. ¿Cuántos años tiene? 200 años, ¿no? ¿Sí? Cronológicamente. Pero si nos vamos a cuestiones de generaciones, ¿en qué generación estamos? En distancia al siglo XIX. Estamos como en la quinta, cuarta generación. Y lo digo, bueno, porque mi mamá nació a mediados de los 20 y la educó mi abuela, que nació en 1900, ¿sí? Y a su vez a mi mamá la educó su mamá de mi abuela, que nació en el siglo XIX, que eran católicas, puritanas, beatas y todo era pecado. Claro. Entonces no es de extrañar, y yo le decía a una amiga, no es de extrañar que mi sobrina de 20 años piense como mi abuela. Sí, claro. ¿Me explico? Con esa cuestión de culpa, de pecado. Sí hay libertades, sí han ganado espacios, y eso es muy interesante y muy padre, ¿sí? Pero sí hay mucha culpa todavía. Todavía hay mucho. Entonces, mucho ¿qué recomiendas, Martín? Que las Lilith de ahora, que las Evas de ahora, sean pues también las que podemos comenzar a educar a las nuevas generaciones, porque para romper con esa
tradición, porque si no, imagínate, vamos a estar en la Claro. ¿cómo se llama? Em, en la 10ª Generación. generación, perdón, igual, y pues no, eso no puede seguir así. Exacto, mira, respecto al machismo sobre esta cuestión de la educación, yo le decía hace poco, les recomiendo un libro que se llama El Derecho a la Ternura de Luis Restrepo. Es un Sí, colombiano, es una maravilla de libro, es un ensayo. Y él dice, hace un análisis sobre la ternura, habla sobre los hombres, no sobre las mujeres, ¿no? ujú, De cómo los hombres se nos ha limitado ese espacio, ese derecho a la ternura. a la ternura. Sí, Ajá. es Tenemos verdad. que ser Sí, violentos, tenemos que ser gandallas. No sí, podemos ser tiernos porque porque eso es si no, no parecido eres a las hombre. griegas, es Sí, parecido a los exacto. votos. ¿Sí me explico? Sí, 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 sí. Entonces nosotros tenemos que ser de otra manera. Y entonces una de las cosas, y están ahí Gaby, en el hecho de que hay que educar a los otros, a los niños, a las niñas, en un principio de ternura, no de violencia. Y eso va a empezar a cambiar. Y Claro. nosotros como adultos, sí hacer esa reflexión de poder y que podemos cambiar, dice Marcela Lagarde, que le decía en esta parte del patriarcado, dice, las mujeres somos patriarcales, pero podemos cambiar. Los hombres también. Claro que ¿Sí? Y podemos hacer esa reflexión, esa introyección de rescatar esta parte tierra. ¿Sí? No Así ser es. esa violencia. ¿Sí? ok. Y tienes mucha razón, reeducarnos y educar a los otros dentro de este campo de la ternura, de la equidad y del respeto. Ujú, Ajá. Así es. Y esa ¿Sí? educación realmente va a ser Creo que son totalmente piezas de la claves para mujer. educar. Sí, Esa sí, sí, educación va a ser porque totalmente de la mujer. sí, y de los hombres también, de los hombres también. Porque es otra de las cosas también que les cargamos todo sobre educación a las mujeres, ¿no? Ah, pues ustedes tienen los hijos, pues ustedes los educan, ¿no? Como decía Gaby, tengo hijos y yo me voy, ¿no? Claro. Ahí te Oye, encargas, ¿no? ahí te y encargas. fíjate, hay algo bien interesante en esta parte que hoy ya veo más frecuentemente y eso es algo muy bueno porque eh, sí es parte de la cuestión de responsabilidad de la mujer porque a nivel holístico, la mujer es Sí. la que hace esa contención, da esa ternura, da ese amor. Sin embargo, en la actualidad, las generaciones de hoy se observa más frecuentemente que los hijos se están quedando con el padre, que se están cambiando Ujú, los roles y que ahora es sí. el papá, es el que está educando, es el que está conteniendo, es el que está cuidando, es el que está criando. Obviamente, esta situación viene porque está totalmente la inclinación que ya hemos visto en otras pláticas, en otras charlas, en donde la fuerza femenina ha sido más grande en esas últimas generaciones. Y es justamente también lo que hemos venido rescatando, las mujeres que estamos en la parte holística, también rescatar la parte masculina, honrar nuestra parte masculina, porque nosotros mismos, ¿te acuerdas, Gaby, cuando platicábamos que nosotras mismas castramos a ese masculino? Porque nos queremos sentir fuertes, porque nos queremos sentir únicas, porque nos queremos sentir poderosas, porque nos queremos sentir la mamá de los pollitos para todos y también quitamos esa fuerza masculina. Entonces, también ahora ya le está tocando ese papel a ese masculino de aprender a dar esa contención. Si tienes totalmente toda la razón, Martín. O sea, también es parte de responsabilidad del hombre educar esta parte, educarse a sí mismo, porque también déjame decirte, hay algo bien importante en esto de la sexualidad. Tal pareciera que la mujer es la que tiene miedos. ¿Y qué pasa con los hombres? Hay hombres que Pues no hay de mucho miedo. verdad están horrorizados en vivir una sexualidad plena, amorosa, entregada, o sea, que se conozcan ellos. ¿Por qué? Porque está el mundo, obviamente, de la fantasía y está el mundo de la pornografía y eso no es sexualidad. Tal vez forma parte de, pero no es una sexualidad plena, no entra. Entonces también esa parte hay que rescatarla. O sea, platícanos un poco, tal vez como último punto, ¿qué pasa con el hombre y su sexualidad? ¿También se siente pleno o también tiene miedos?
No, son miedos. Mira, yo cuando hice mi tesis, yo hice sobre el primer coito masculino como ritual de paso en la Ciudad de México, con un grupo de un hospital. Y entonces entrevisté cerca de 20 hombres. Y me di cuenta en las entrevistas de ese miedo. ¿Por qué? Porque en el fondo muchos de ellos hablaban, no lo expresaban como tal, pero hablaban de partes tiernas, ¿no? Por ejemplo, me hablaba uno de ellos de cómo trataba a sus hijos, cómo trataba a sus hijos, y era la ternura plena. Sin embargo, tú lo veías con los demás cosas y era el machín más vulgar y más cabrón de todos, ¿sí me explico? ¿Por qué? Porque si yo me muestro tierno ante un grupo de machines en los cuales se me exige ser machín, pues lo mínimo que me dicen es que soy, perdón, maricón. Cuando la gente homosexual también es una expresión masculina, ¿sí? Sería otro tema a discutir, pero eso, ¿no? Entonces sí hay miedos, lógico. Y uno de los entrevistados me decía que él cuando lo llevaron por su primera relación sexual, lo llevaron con una chava que le pagaron, dice, a mí las patas me temblaban. ¿Ah? Dice, no vieras, dice, cómo estaba yo de angustiado el enfrentarme a esa mujer, ¿sí? Y esa mujer, dice, ya cuando estábamos en el cuarto, me dice, me veía como su hijo, ¿no? Así conmigo. Eso pasa, cuando tuve mi erección, ¿no? Me decía, ¿no? Dice, tenía yo tanto miedo. Dice que ni eso, ¿no? Dice, pero no me preocupaba lo que pasaba con ella, me preocupaba lo que le fuera a decir a los otros, de que no pude. Fíjate nada más, pues fíjate nada más, Martín, ¿cómo es posible que vivimos más que preocupado por ti, por mí mismo, por mi plenitud, vivimos preocupados por lo que van a decir el entorno al que yo pertenezco? O sea, que si no encajo, ¿no? Para lo que dicen los demás, que igual todos están igual que yo, todos van a estar igual que yo, muertos de miedo, en la misma situación, pero no lo van a reconocer. Sí. Entonces, por eso sí estoy de acuerdo en que la educación requiere una modificación y transformación desde uno como mamá, a tus hijos varones, comenzarlos a educar desde ese lugar en que los niños lloran, los niños sienten, los niños son tiernos, los niños son así, no nada más las mujeres. Somos seres humanos y todos sentimos igual, ¿no? Claro. Dejar de hacer esa diferencia en que los niños no hacen esto, las niñas se sientan así, fíjate desde ahí. Las niñas se sientan así. Sí. Los niños no usan color rosa. ¿Por qué? Sí. Y nosotros, ¿no? Pero nosotros como mamás somos las que creamos eso. Esos estereotipos, esas etiquetas. Sí, de hecho, simplemente desde los juguetes, ¿no? Esto es para niños, esto es para una niña, ¿no? Porque yo creo que no deberían ni a los niños. Por la cuestión de la violencia, ¿no? Ajá. Pero sí está todo esquematizado en una cuestión de que es de cada cual, ¿no? Cuando siento que hay que romper con muchos de esos esquemas. Totalmente. Ajá. Oye, Martín, pues, híjole, este tema de verdad es para, no un programa, muchos programas, pero bueno, a mí me gustaría mucho que nos dejaras tus datos, que dijeras aquí en vivo, tu número telefónico, porque tú como educador sexual obviamente puedes orientar a muchas mamás, a muchas familias, a muchos adolescentes, adolescentes que claro. De verdad son, yo creo, de los del grupo de la sociedad que más lo requieren ahora. Ayuda, sí, exactamente necesitan. Y por supuesto, en la casa, por favor, mamitas, mujeres, no les dé pena comunicarse con un experto y decir, ¿sabes qué? Necesito que me ayudes, necesito que por favor me ayudes a liberarme de todos estos miedos, de todos estos bloqueos. Igual, papás, hombres, caballeros maravillosos, no les dé miedo decir, ¿sabes qué? Yo quiero vivir una sexualidad plena, deseo vivir de manera diferente con mi pareja y buscar un experto. Y bueno, Martín es uno de ellos. Así que, Martín, por favor, déjanos tus datos,
tu número telefónico para que pues algunas personas logren contactarse contigo. Ujú. Bueno, mi número telefónico es 55 91 46 0409. 6409, perdón. Pues, 6409. de todas Ajá, maneras, lo vamos a dejar en los comentarios Ujú. para que obviamente, igual podemos copiar el perfil de mi querido Martín para que lo Ujú. sigan en sus redes sociales, en su perfil de Facebook y tengan la oportunidad de ver. Martín tiene una capacidad impresionante en las cuestiones documentadas. gracias. Es de verdad, eh, pocas personas conozco que le encanta de verdad fundamentar, argumentar todo lo que él hace, le encanta hacer investigaciones muy Ujú. profundas sobre Ujú. estos temas. Y pues él como educador sexual, yo recuerdo mucho en la parte de mi adolescencia que él estuvo parte conmigo descubriendo esta situación y desbloqueando muchas situaciones también. Y de verdad que es muy asertivo que nosotros como seres humanos conscientes tengamos esa habilidad y esta parte de reconocer que necesito ayuda. Ayuda. Claro. Eso es lo más importante. O sea, cuando tú reconoces de manera consciente y decir, ¿sabes qué? Ya he pasado por tanto, ya tengo tantos miedos, ya tengo tanto eso, y estoy bloqueando también a mis hijos, entonces el problema no está en tus hijos, el problema está en tu propia raíz. Ojalá pudiéramos traer a la abuela de los 1800 o los 1900, ¿verdad? Pero no podemos. Entonces tenemos que empezar con nosotros, tenemos que empezar yo papá, yo mamá, yo hombre, yo mujer, decir, ¿sabes qué? Quiero vivir una sexualidad plena, libre, sin miedo, sin ataduras, sin creencias que me lleven a bloquear y me encierran en una cajita de así, así y así, y punto. No, hay que buscar salir de esa cajita, que se abra la caja de Pandora para tu bienestar. Martín, y me gustaría que nos despidiéramos con, si tú pudieras darnos, por ejemplo, 3 pasos o 3 tips para comenzar a hacer ese cambio de que está comentando Alita, ¿no? ¿Qué recomendarías, tú, como sexólogo, como antropólogo, a la mujer, al hombre? ¿Qué nos recomendarías para poder ir dando esos pasos a donde queremos estar? En primer lugar, ¿qué es? En el lugar donde estoy, ¿cómo estoy? ¿Me siento a gusto? Ajá, ¿sí? Porque a veces estamos en un lugar que no estamos a gusto. ¿Sí? Es una filosofía chamánica, ¿no? De buscar el lugar, el espacio donde uno se encuentre bien, se encuentre a gusto, ¿sí? Y reflexionar sobre qué es lo que quiero, qué es lo que voy a hacer precisamente, ¿no? Ujú, ujú. Para poder empezar a cambiar cosas. Si no empiezo ya a reflexionar sobre mí, pues no puedo empezar a hacer cambios, a promover cambios en otros, ¿no? Tengo que ver primero qué es lo que tengo, ¿no? ¿Qué es lo que me falta? ¿Qué es lo que me pasa? ¿Sí? Y esa parte de plenitud, de placer, Sí. como decía esta Ale, ¿no? Vivir esa plenitud, ajá, buscar esa plenitud y buscar ese espacio en el cual yo me sienta totalmente bien, me sienta a gusto. No hay felicidad, porque no sé qué sea la felicidad, pero sí el sentirme bien. Ajá. Pues Que para no cada uno esté es yo diferente la felicidad. que no esté con Claro. la angustia, precisamente, me Ujú, angustie precisamente. ujú, ujú. Ajá. Romper con esas Muy bien. angustias. Ajá. Pues de verdad, Pues es lo Martín, que es como quiero. dice Alita, esto que, que de verdad ¿Perdón? que como dice Alita, nosotros requerimos más programas contigo porque yo estoy segura que va a haber muchas preguntas ahí. Y bueno, nos encantaría que pudiera haber una oportunidad de que volvamos a estar juntos para conversar y ver otros temas respecto a lo mismo, ¿no? Pero como dices tú, o sea, es un abanico de subtemas que se dan alrededor de esta sexualidad y antropología. ¿Sí? ¿Te Sí, sí, comprometes con nosotros después a hacer otro programa? me vuelven a invitar, claro. Y muchas Muchas gracias por gracias. haberme invitado. Muy, muchas Un gracias, Martín, placer de verdad. platicar. Un placer compartir contigo.
No, muchísimas gracias a Alita. ti, Martín, por haber aceptado la invitación. Y pues ya está comprometido nuestro querido Martín López Telles, Martín de Jesús, para venir a charlar nuevamente con nosotros y ya ir trabajando a lo mejor como que un tema más específico. Hoy nos hicimos como que un gran abanico, hablar de la sexualidad, cómo se ve desde la antropología, Sí. cómo se ve desde la historia. Pero pues ya con este compromiso que acaba de hacer Martín, entonces ya iremos buscando los temas en específicos sobre la sexualidad, así como lo hemos venido platicando en otros programas. Así que Martín, muchísimas gracias. Sabes que te amo inmensamente. Muchas gracias por haber aceptado. Gracias otra No, vez. pues gracias por invitarme, Gaby. Y Gracias a ti, estamos en contacto. Claro que sí. ¿Eh? Bueno, amigos, pues hoy ha sido todo por hoy. Nos despedimos. Recuerden que estamos en Aquí en Movimiento y hay que poner la vida en movimiento. ¿Sí? ¿Para qué? Así Para es. poder tener esa plenitud de vida. Les mandamos un Totalmente. fuerte abrazo. Nos vemos la próxima semana. Gracias, Alita. Gracias, Martín. Cuídense. Chao, chao. Bye, bye. Suerte. Un abrazo.